Muy bien, ahora sí ya comenzamos con nuestra clase, dándoles nuevamente la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Como les decía en el grupo, para mí siempre es un honor formar parte del equipo de docentes de la carrera de filosofía, al mismo tiempo que es un desafío constante y continuo. Y bueno, siempre con el deseo y digamos, con el objetivo de estar siempre a la altura de las exigencias. Ciertamente, la enseñanza de la filosofía en sí siempre es una cuestión que se discute hasta qué punto se enseña filosofía, pero entre comillas, por suerte, ese es un debate que en historia de la filosofía medieval al menos se presenta de un modo secundario, porque hay una historia de la filosofía donde ciertamente estudiamos a los filósofos, sus pensamientos, el contexto y las características de, de cada época y de cada filósofo. Porque ciertamente a esta altura de nuestra formación, de nuestros estudios, entendemos ya a perfección de que cada filósofo ciertamente es moldeado por su tiempo, por las necesidades de su tiempo, por las características de su tiempo, pero al mismo tiempo, valga la redundancia, se encarga de moldear ese mundo o esa época que le corresponde vivir. Caso contrario, no se iban a dar las distintas transformaciones, ni los cambios, las mutaciones en las distintas corrientes de pensamiento que venimos estudiando, ¿no? Y en esta oportunidad, entonces, como les decía, vamos a compartir esta historia de la filosofía eh, medieval, que es una asignatura que ciertamente nos invita a adentrarnos en un periodo bastante amplio. Hace 4 años soy profesor de historia medieval en la carrera de historia. Y bueno, realmente la percepción o la comprensión de este vasto periodo de tiempo cambia bastante cuando comenzamos a ahondar en él, en este periodo, en esta etapa. Porque por lo general, cuando hablamos de historia medieval o de época medieval o de la Edad Media, ¿con qué se relaciona bastante, ¿no? Ustedes podrán decirme de repente algunos epítetos o calificativos con los que se relaciona la Edad Media. No sé si se animan a dar algunos calificativos que solemos escuchar por ahí, ¿no? Eh, Muchas veces se relaciona, Oscurantismo. correcto, ¿no? Con el oscurantismo, atraso, eh, persecución al pensamiento, caza de brujas, eh, en fin, enfermedades, pandemias, guerras, ¿no? Ciertamente son procesos históricos y son situaciones que se dieron, ¿sí? En momentos, en etapas de esta Edad Media, pero estamos hablando nada más y nada menos de una periodización histórica que dura unos 10 siglos. Cuando hacemos esa periodización histórica, siempre nosotros hablamos de que la Edad Media se inicia o que hay esa transición de la Edad Antigua a la Edad Media a finales del siglo V y que la misma se extiende
hasta mediados o incluso finales del siglo XV. Estamos hablando de nada más y nada menos 1000 años. Y cuando estudiamos con una cierta profundidad este periodo de tiempo o con cierta rigurosidad, podemos decir también, eh, vamos a percatarnos de que todo intento de reducir un periodo de 1000 años en unas cuantas características siempre es un intento que va a ser infructuoso. De ahí que muchos historiadores vuelven a dividir la Edad Media en, en el campo de la historia en sí, no tanto en el campo de la filosofía, pero sí en el campo de la historia, en lo que es la Alta Edad Media, eh, que sería hasta el siglo X, la plena Edad Media, ¿no? La época medieval por definición, que viene a ser hasta el siglo XIII, que es la época de las cruzadas, es la época de, del feudalismo. Si bien es cierto, el feudalismo se extiende hasta la Baja Edad Media, y también es la época en que comienzan a aparecer las primeras universidades, etcétera, ¿no? Después tendríamos la Baja Edad Media, que serían los 2 últimos siglos de este periodo de tiempo. Pero más allá de esas características, ciertamente reducir a la Edad Media en 3 subperiodos sigue siendo una empresa, digamos, que eh, no hace justicia a tan largo periodo de tiempo, de nada más y nada menos 1000 años, ¿no? Hay muchísimos procesos históricos que se desarrollan en esos 1000 años, tanto en Europa, así como en Asia y, y bueno, también, por ejemplo, en el mundo árabe, ¿no? Entonces, esto nada más a modo de comentario para que podamos entender un poquito de que estamos a punto de adentrarnos en un periodo de tiempo cargado de prejuicios, y que quizá uno de los desafíos que tengamos que vencer justamente se trate de revisar un poco esos prejuicios para que podamos, eh, eh, podamos captar a plenitud las características de la filosofía en este periodo de tiempo. Que si bien es cierto, a grandes rasgos mantienen sus características, también se pueden observar transformaciones importantes en estos diversos siglos, ¿no? Eh, Decirles también que la idea, evidentemente, no es pasar al otro extremo, como lo hicieron los referentes del romanticismo en el siglo XIX, que a diferencia de los ilustrados del siglo XVIII que condenaban a la Edad Media, no fueron los únicos que condenaron la Edad Media. Dicho sea de paso, esta es una actitud que ya se viene dando desde el siglo XV, cuando estaban entrando en la Edad Nueva o en la Edad Moderna desde la óptica de los propios contemporáneos de esa época. Los referentes del romanticismo pasaron a considerarlo como la etapa más plena y de repente más representativa de todas las edades ya vividas. Entonces tampoco es para pasar a eso, sino juzgarlo de un modo más crítico, más reflexivo. Ciertamente en cuanto a su fundamentación, y esto lo encontramos en nuestro programa de estudio, vamos a estar haciendo un recorrido de la historia de la filosofía medieval, un periodo de aproximadamente 10 siglos, 1000 años, en donde, como les señalé, la filosofía tuvo una estrechísima relación con la teología,
con las ideas teológicas y así también con las ideas metafísicas de su tiempo. En líneas generales, vamos a comenzar a estudiar lo que se conoce como la patrística y llegaremos hasta las principales corrientes filosóficas del siglo XIV, porque si bien es cierto, digamos, la periodización histórica de la Edad Media llega hasta el siglo XV, en términos filosóficos, hay una ruptura a partir de ese siglo. Por lo tanto, llegamos hasta el siglo XIV. El siglo XV ya es de repente ya un siglo de una filosofía moderna, más racionalista, si se quiere decir. A lo largo de este recorrido, por lo tanto, vamos a ver esa relación entre filosofía y la teología cristiana. Conoceremos también los principales aportes de la filosofía islámica y la filosofía judía a Europa, y llegaremos también a estudiar la llamada escolástica en cuanto a su origen, su desarrollo y su consolidación. Primero estoy haciendo una presentación general, luego vamos a ver por unidades hacia dónde vamos a estar apuntando, ¿no? Nuestra atención en historia de la filosofía medieval se va a centrar, por lo tanto, como toda historia de la filosofía, en los grandes problemas que ocuparon a los filósofos medievales. Y en este caso particular vamos a encontrar cuestiones que se relacionan con el ser, es decir, cuestiones ontológicas, cuestiones relacionadas también con la existencia de Dios, el conocimiento y algo bastante puntual, bastante específico, que va a ser una preocupación constante, llegado un momento en la filosofía medieval, que viene a ser esa relación entre razón y fe. Hasta dónde llegan los límites de la razón, hasta dónde llega la fe. Y conoceremos también entonces los principales pensadores de este periodo y la influencia que tuvieron ciertamente en el contexto de la filosofía occidental. Veamos nuestras unidades, nuestros ejes temáticos. Nuestra asignatura se divide en 5 unidades. Tenemos el cristianismo y la filosofía, la patrística, la unidad 2, que aborda la filosofía árabe y judía, la unidad 3, que se centra en la escolástica, y la unidad 4, ya la filosofía en el siglo XIII, el apogeo de la llamada escolástica, y la unidad 5, que cierra el estudio de este periodo con la filosofía en el siglo XIV. De repente, esto es de un modo bastante genérico, y ahora vamos a presentar de un modo particular cada una de estas unidades. En la unidad 1, como están observando, se titula Cristianismo y Filosofía y lleva como un subtítulo La Patrística. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en esta unidad? Y bueno, aquí vamos a abordar el encuentro, por decirlo así, entre el cristianismo, que en el siglo V, principalmente, incluso un poco antes, tiene una plena expansión. Entonces, el encuentro entre este cristianismo y la filosofía de la antigüedad, especialmente esa tradición griega, ¿no? Aquí vamos a estudiar cómo entonces los primeros pensadores cristianos hicieron uso de conceptos provenientes de la filosofía griega. Es un punto muy importante, ¿no? Cuando hablamos de esa relación cristianismo y filosofía, no podemos soslayar, no podemos dejar de ver que hay una enorme influencia o
al menos una utilización de conceptos provenientes de la filosofía griega. Es decir, los padres de la iglesia o los filósofos cristianos hacen uso de elementos, conceptos, ideas provenientes de algunas corrientes filosóficas. Y como ya se estarán imaginando, son corrientes relacionadas con el platonismo, el neoplatonismo y otras corrientes también que sirvieron para explicar y defender de una forma racional las doctrinas de la nueva religión, porque me adelanto a las explicaciones y a las tareas que ya vamos a tener en la siguiente clase para decirles que la principal preocupación en esta primera etapa es demostrar y defender de forma racional las doctrinas cristianas. ¿Y cómo podrían hacerse? Pues recurriendo a elementos y conceptos de la filosofía griega, ¿no? Esto da lugar entonces al surgimiento de la llamada filosofía patrística. Estudiaremos su origen, sus características, esa relación entre fe y razón que va a comenzar a constituirse entonces, insisto, en uno de los grandes problemas de la filosofía medieval. Después aparece el concepto de gnosis. Vamos a estudiar en qué consistió, sus relaciones, sus conflictos con el cristianismo, el desarrollo de la llamada patrística oriental con sus principales representantes. Y esta unidad va a culminar con el estudio de un personaje muy reconocido dentro del cristianismo y principalmente dentro del cristianismo en su vertiente católica, que es Agustín de Hipona, es decir, San Agustín, ¿no? Examinaremos también en ese sentido algunos temas centrales de su pensamiento, nuevamente esa relación entre fe y conocimiento, la verdad, Dios, el problema del mal, de repente también la libertad humana, el tiempo y su propia concepción de la historia, ¿no? San Agustín, muy conocido por sus dos obras. No sé si recuerdan algunas de sus obras, siendo dos las principales. Está su libro Las Confesiones y después el Civitate Dei, Ciudad de Dios. Correcto, la Ciudad de Dios y Confesiones, San Agustín, ¿no? Entonces ahí formula gran parte de su pensamiento. ¿Quién habló? Dicho sea de paso, porque no le estoy viendo de momento. ¿Fue Joao? Aníbal fue. Humilde servidor, profe, humilde. Ah, bueno, muy bien, gracias. De ahí, esta es una presentación general. Yo sé de repente que hay algunos conceptos, seguramente algunos filósofos que decimos, profe, yo ya quiero conocer más sobre esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ir avanzando de un modo paciente, ciertamente, y esta clase ya nos dará un panorama de lo que vamos a estar estudiando. Bueno, la unidad 2 se titula Filosofía árabe y judía. Muchas veces nosotros pensamos que la filosofía medieval se desarrolló de repente de un modo independiente de otros contextos históricos. Y la verdad es que, si bien es cierto, tiene su propia línea de desarrollo, la filosofía medieval cristiana, hubo una enorme influencia de la filosofía árabe y también de la filosofía judía en Europa. Entonces, en esta unidad nosotros vamos a estudiar el desarrollo de la filosofía en el mundo islámico y en el mundo judío medieval. El contexto histórico, como nos aparece ahí en nuestro programa, y también el contexto cultural que permitió, y ojo con el dato, ¿no?
uno de los principales filósofos griegos, sus obras nosotros conocemos justamente gracias a que los árabes conservaron, tradujeron e hicieron una reinterpretación de las numerosas obras de la filosofía griega. ¿Y saben principalmente de quién? Mientras en Europa prácticamente era un casi perfecto desconocido. Le doy la respuesta. Aristóteles. Por eso después va a aparecer Tomás de Aquino y de repente va a analizar, a mirar con cierto cuidado, si bien es cierto, reconociendo también el valor de Averroes y Avicena, por ejemplo, en la interpretación de Aristóteles. Pero Santo Tomás de Aquino va a comenzar a ver un poquito hasta qué punto lo que se conocía de Aristóteles era más bien una reinterpretación y no necesariamente, uso un concepto, no necesariamente una esencia de repente de las obras de Aristóteles. Y bueno, vamos a ver un poquito toda esa relación entre filosofía árabe y judía y sus aportes a la filosofía cristiana europea, ¿no? Entonces vamos a estudiar esto en la unidad 2. También veremos algunos pensadores de la filosofía islámica de Oriente. Aquí aparecen figuras como Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, y ya con posterioridad el desarrollo filosófico en la región de Al-Ándalus, donde va a aparecer la figura de Averroes. Estudiaremos la filosofía judía medieval, particularmente entonces el pensamiento de un filósofo de nombre Maimónides. Esta unidad entonces es muy importante, va a permitir que nosotros podamos comprender ciertos problemas comunes a las tres grandes tradiciones monoteístas medievales. Entiéndase en este caso el mundo musulmán, el mundo judío y el mundo cristiano, especialmente en lo que se relaciona entonces entre razón, revelación, filosofía, religión, Dios y el mundo. Una unidad que me parece sumamente interesante, sumamente ilustrativo. Bien, en la unidad 3 vamos a comenzar a estudiar la llamada escolástica, pero en esta unidad en particular, más bien vamos a ver el nacimiento y el desarrollo inicial de la filosofía escolástica, que se entiende en este caso como una forma bien característica de enseñanza, así como de reflexión filosófica y también de reflexión teológica, que se va a desarrollar en las escuelas medievales y posteriormente en las universidades, porque justamente como les decía, siglo XI, XII, nosotros tenemos 13, inclusive tenemos la aparición y el desarrollo de las primeras universidades en Europa. Y además de la génesis de la escolástica, vamos a ver su evolución durante los siglos XI y XII. Estudiaremos sus métodos de razonamiento, la discusión, la argumentación utilizada en esta corriente. De forma particular, hay un asunto importante, hay un problema muy, muy importante que surge en esta época, que viene a ser la llamada controversia sobre los conceptos universales. Si bien es cierto, su nombre parece ser bastante abstracto, pero básicamente es una discusión acerca de la naturaleza
acerca de la naturaleza y la existencia de conceptos generales, como por ejemplo, si nosotros decimos hombre, animal o humanidad, si estamos haciendo referencia a entes que existen o no. Entonces, es muy interesante esta cuestión de la controversia sobre los conceptos universales y también su alcance. Se van a presentar 3 posturas al respecto. Una postura conocida como realismo, otra como nominalismo, y también van a aparecer algunas posturas intermedias. Anoten este punto en particular, controversia sobre los conceptos universales. En la unidad 4, que se titula La filosofía en el siglo XIII, el apogeo de la escolástica, vamos a analizar, como su nombre lo indica, el momento de mayor desarrollo de la filosofía escolástica medieval, relacionado ciertamente con el crecimiento de las universidades y la difusión de las obras de Aristóteles en Europa occidental como nunca antes, ¿no? También se estudiarán cómo se produce esa incorporación del pensamiento de Aristóteles y las transformaciones importantes de esta incorporación del aristotelismo. Pasamos luego a Tomás de Aquino, prácticamente será el núcleo de la unidad, su pensamiento. Vamos a estudiar entonces la propuesta suya sobre esa, podríamos decir, armonización entre fe y razón, porque siempre ese es el tema que, digamos, traspasa todos los siglos medievales, fe y razón, ¿no? Por más de que nos inclinemos a pensar a priori que todos los filósofos medievales van a apostar por la preeminencia de la fe, la respuesta es que no siempre fue así. Incluso hubo quienes dieron su importancia radical a la razón sin descuidar la cuestión de la fe. Otros que sostuvieron que la fe domina un campo, la razón se encarga de otra. Y Tomás de Aquino, que va a buscar una especie de entendimiento, de armonización entre ambos. Tomás de Aquino no solo se centró en eso, también abordó cuestiones relacionadas con el conocimiento, cuestiones relacionadas con la ontología, la llamada metafísica del ser, y algo bien particular que seguramente en algún momento, en algún documental, en algún artículo o en el colegio, quizá llegaron a dar un chiquitito al menos las llamadas demostraciones racionales de la existencia de Dios, las vías para conocer racionalmente la existencia de Dios de Tomás de Aquino, ¿no? La llamada ley natural y algunos aspectos que se relacionan también con la ética. Es el siglo de la aparición de las órdenes religiosas, es la época en que aparecen la orden dominica, Santo Domingo de Guzmán, es la época en que aparece la orden de los franciscanos, de San Francisco de Asís, que da lugar a la escuela franciscana. Vamos a estudiar su vinculación, por decirlo así, con la tradición de San Agustín. Estudiaremos de forma particular el llamado averroísmo latino, que fue una corriente que realizó una interpretación bastante radical de Aristóteles bajo la influencia del filósofo Averroes. Y en síntesis, el siglo XIII entonces se va a presentar como un periodo
caracterizado por esa coexistencia y esa confrontación de diferentes interpretaciones filosóficas dentro del mundo principalmente universitario medieval. Y por último, cerramos el desarrollo de nuestro programa con la unidad 5, que se titula La filosofía en el siglo XIV. Aquí hay transformaciones muy, muy importantes en la filosofía escolástica durante el siglo XIV, que es un periodo en que algunas de las llamadas grandes síntesis filosófico-teológicas del siglo anterior comienzan a ser cuestionadas. Es decir, lo que en el siglo XIII aparecía en cierto modo indiscutible comienza a discutirse dentro, estamos hablando siempre, dentro de la filosofía cristiana medieval. Aquí vamos a estudiar el pensamiento de Juan Duns Scoto, de forma particular cómo él concibe el ser, la relación entre el entendimiento y la voluntad y otras cuestiones importantes. También Guillermo de Ockham, vamos a ver algunas ideas suyas, principalmente el llamado nominalismo. Estamos todavía dentro de esa controversia sobre los universales. Vamos a estudiar también su crítica a ciertos aspectos de la escolástica. Vamos a ver la mística especulativa, que es una especie de vía que aparece en esa época, diferente de aproximarse al conocimiento de Dios, y el averroísmo, que continúa en el siglo XIV y ejerce una enorme influencia en las ideas políticas de la época. Allí hay debates sobre las relaciones entre el poder espiritual y el poder temporal, ¿no? Esta unidad, por lo tanto, nos permitirá llegar a esa comprensión de cómo la filosofía del siglo XIV constituye ciertamente una especie de paso o de transición a la filosofía moderna a raíz de una crisis y una transformación de esta corriente escolástica medieval. Entonces, como les decía, si bien es cierto, estamos hablando de una misma preocupación que traspasa todo este periodo, las respuestas y las discusiones y los argumentos fueron distintos y por sobre todas las cosas reflejan también la realidad de esa época y merece ciertamente el estudio detallado de cada uno de estos filósofos. Y así vamos a cerrar nuestra unidad o nuestros ejes temáticos, estimados estudiantes. ¿Qué les parece la propuesta? De mi parte, profe, me parece genial, pero muy poco tiempo nomás tenemos, creo que 2 meses nomás. Ese es el problema. Así mismo es. ¿Perdón? Bueno, iba a complementar, hermano, del compañero. Muy interesante, muy rica la malla, digamos, pero el tiempo es nuestro principal enemigo. Sí, sí. De igual modo, de mi parte, toda la predisposición para reunirnos cada lunes, charlar durante una hora, exponer, etcétera, ¿no? Pero por parte de ustedes sería importante esa presencia, por un lado, en estas clases, ¿verdad? Porque yo les voy a exponer ciertamente estos temas con toda la rigurosidad posible, contextualizándolo
en su ámbito, pero luego la lectura de los textos quedará bajo la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Tenemos que apelar un poquito al interés y a la ética del estudiante, ¿no? Ustedes ciertamente ya pasaron la mitad de la carrera, están en el 5º semestre, ya todo indica que ustedes serán los egresados de este grupo, y anhelo, ¿verdad? Anhelo ciertamente que uno no piense solamente en titularse, sino que tenga una formación que corresponda al perfil de egreso de la carrera, ¿no? Pero eso debe partir también de la voluntad de cada uno, y diría yo principalmente de la voluntad de cada uno. Por ejemplo, este miércoles yo voy a habilitar una tarea, una guía de actividades, y también voy a asignar un texto, ¿no? Ya he visto que el texto tiene 22 páginas, ¿no? No es un texto extremadamente largo. Y hay una serie de ejercicios que debemos completar. Fíjense que uno tiene la opción ciertamente de cargar esa tarea y cargar ese archivo a las herramientas de inteligencia artificial y que te prepare, ¿verdad? Si bien es cierto, no siempre te entrega lo que el profesor solicita, ¿verdad? Porque yo leo los trabajos, ¿no? Entonces, siendo sinceros, yo no puedo decir, ni tampoco tengo la posibilidad de controlar el uso o no de las herramientas de inteligencia artificial. Pero sí me gustaría que esas respuestas que la inteligencia artificial les arroje, al menos sea leído, sea analizado y sea retocado para que uno pueda formarse, uno pueda, ¿cómo se dice? Uno pueda asimilar esos conocimientos, ¿no? Entonces, por eso es que yo siempre les pido que me coloquen ahí la página de donde extrajeron, la página en números de donde extrajeron esa respuesta en particular. Porque estas guías yo las tengo resueltas, completadas, ¿no? Entonces yo miro por dónde tiene que girar la respuesta, ciertamente, en qué página debe estar, como un modo de corroborar un poquitito que se produjo esa lectura, ¿no? Entonces la invitación está hecha, estimados estudiantes. Nosotros vamos a trabajar del mismo modo que venimos haciendo. Hay un proceso de 60 puntos y un examen final de 40 puntos. Puede ser que algunas tareas tengan 10 puntos y de repente otras tareas tengan 20, ¿no? Pero la idea es presentar al menos 4 tareas para sumar el proceso correspondiente. Aquí nuestro horario de clases, los lunes y los miércoles. Les presento rápidamente algunos de los textos cuyos fragmentos vamos a estar leyendo, analizando y utilizando para nuestras tareas. Eso sí, quiero resaltar que estas fuentes fueron muy bien seleccionadas por el equipo que elaboró y organizó el proyecto de esta carrera, y por lo tanto vamos a hacer uso de estas bibliografías. Las respuestas van a ser analizadas a partir de las bibliografías asignadas.
no se trata de un solo libro. Aquí tenemos, por ejemplo, a Rafael Ramón Guerrero, Historia de la Filosofía Medieval. Tenemos Hirschberger, Historia de la Filosofía, volumen 1, Antigüedad, Edad Media, Renacimiento. Tenemos también a Martínez Lorca, Introducción a la Filosofía Medieval. Reale Antiseri, Historia de la Filosofía 2, un material muy lindo, muy didáctico. Patrística y Escolástica. Sánchez Meca, también creo que ya es una bibliografía que conocen ustedes. Historia de la Filosofía Antigua y Medieval, ya hemos usado en su momento Filosofía Antigua, también muy didáctico. Y otras bibliografías complementarias, ¿no? Al menos para tener ahí disponible para profundizar. Siempre hay alguien que de repente quiere leer un poquitito más al respecto. Y bueno, aquí llegamos entonces a cerrar nuestra clase de hoy. Fíjense, casi 50 minutos de ponencia y de repente algunos comentarios también. Está hecha la propuesta, estimados estudiantes. Cada lunes nos reunimos. Fíjense, estimados estudiantes, que yo tengo preparados videos explicativos de cada una de estas clases. Pero nosotros no vamos a hacer uso de esos videos explicativos. Vamos a tener clases sincrónicas. De repente yo podría decirles, bueno, les propongo videos explicativos, pero no. Como un desafío particular de mi parte, quiero dar clases sincrónicas con ustedes y considero también que es una vía propicia, ¿no? El que quiere después ver videos explicativos puede ver la grabación y la infinidad de videos que tenemos también en YouTube, ¿verdad? En Internet. Y concluimos de este modo la presentación de nuestra asignatura, donde vamos a estar recorriendo, por lo tanto, las principales etapas de la filosofía medieval y donde vamos a conocer los principales pensadores y sus respectivos aportes a esta discusión que traspasa los siglos de la Edad Media, que es esa relación entre fe y razón. Y bueno, sin más, digamos, comentarios de mi parte, voy cerrando la clase, esperando que la invitación haya surtido efecto y que la próxima semana podamos vernos, reunirnos aquí y compartir ya algunos de nuestros hallazgos, porque les cuento algo. Va a haber una tarea asignada este miércoles y sobre esa tarea asignada va a girar nuestra clase del próximo lunes. Entonces, va a ser así, al menos la dinámica de momento, ¿no? Y bueno, gracias de mi parte, estimados estudiantes, por su presencia y seguiremos viéndonos. No sé si hay algún comentario o vamos cerrando por aquí. De mi parte, muchísimas gracias, profe. Espectacular la introducción. Gracias, Aníbal. Y bueno, estimados estudiantes, seguimos en comunicación en el grupo si hay cualquier duda que pueda existir. Y vamos a estar entonces en estos 2 meses juntos. Un gusto enorme compartir con ustedes este espacio. Que tengan un buen resto de jornada. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Damián.